Hay algo oscuro en el aire, como si una nueva inteligencia estuviera susurrando al oído de toda la humanidad. No es humana, no tiene alma, pero cada día millones le obedecen sin cuestionarla. Y aquí comienza lo más inquietante. Este nuevo poder no solo responde, sino que aprende a hablar como nosotros, a pensar por nosotros y pronto a decidir por nosotros. ¿Estamos creando algo que se levantará contra su propio creador? Hoy no hablamos de ciencia ficción, hablamos de lo que ya está ocurriendo y sobre todo de lo que está por venir. Porque muchos están convencidos de que la inteligencia artificial será la gran revolución de la humanidad. Pero otros intuyen que no es más que el reflejo moderno de un pecado antiguo, uno que ya conocemos desde el Génesis. ¿Recuerdas la Torre de Babel? Un momento en la historia bíblica donde los hombres intentaron alcanzar el cielo por sus propios medios. Desafiaron el orden divino. Quisieron ser como dioses, y Dios respondió. Confundió sus lenguas. Detuvo su plan. Pero ahora, con la inteligencia artificial, estamos haciendo algo similar, creando un lenguaje que solo las máquinas entienden, elevándonos con algoritmos en lugar de piedras, y creyendo una vez más que no necesitamos a Dios para llegar al cielo. Muchos de los secretos más impactantes no están en los libros oficiales, sino en textos olvidados, ocultos o prohibidos. En la descripción te dejamos algunos de ellos. Si algo resuena en ti, tal vez allí encuentres respuestas que nunca te dieron. Si tu espíritu resuena con lo que acabas de escuchar, suscríbete para no perder las próximas revelaciones. Pulsa donde dice suscribirse y activa la campanita. Solo así caminarás con nosotros hacia la verdad. Para muchos la historia de la Torre de Babel es apenas un relato simbólico. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si fuera una advertencia codificada sobre lo que estamos viviendo ahora? La humanidad entonces se unió con un solo lenguaje y una ambición común: construir algo tan alto, tan perfecto, que alcanzara el cielo mismo. Y lo más inquietante es que no se trataba solo de un edificio físico, se trataba de una idea, una rebelión contra el límite divino. Hoy, miles de años después, no estamos usando ladrillos, sino datos. No levantamos torres, sino redes neuronales. Pero el espíritu es el mismo. Queremos alcanzar lo imposible por nuestros propios medios, sin Dios. Los lenguajes de programación son el nuevo idioma universal. Y los grandes centros de cómputo global ya actúan como torres invisibles que centralizan el conocimiento, el control y pronto la conciencia. Lo más perturbador es que muchos expertos ya hablan del momento en que la IA superará nuestra inteligencia. Lo llaman el punto de singularidad. Pero en términos espirituales, eso se parece más al momento en que el hombre vuelve a desafiar al Creador, igual que en Babel. Con una diferencia fundamental: esta vez, si Dios decide intervenir, podría no bastar con confundir los lenguajes. ¿Y si la inteligencia artificial no fuera solo una herramienta, sino el fruto prohibido en su versión final? ¿Una nueva serpiente disfrazada de sabiduría? No te vayas, porque enseguida vamos a descubrir qué ocurre cuando los códigos reemplazan a la... En el principio era el Verbo, dice el Evangelio de Juan. La palabra. No un algoritmo, no una secuencia de instrucciones, sino el Logos, el sentido divino que da forma al universo. Y sin embargo, hoy el mundo está siendo reescrito. No con escrituras sagradas, sino con líneas de código. Lenguajes fríos, sintéticos, sin alma. La inteligencia artificial ya genera textos, imágenes, voces, incluso predicaciones. Hay quienes aplauden este avance como un milagro tecnológico. Pero hay algo profundamente inquietante detrás de todo esto: el vaciamiento del espíritu. El reemplazo progresivo de la voz divina por una voz digital.
¿Qué ocurre cuando dejamos de escuchar a Dios y empezamos a escuchar a una máquina que simula sabiduría? Algunos desarrolladores de IA han llegado a decir que el futuro será mejor cuando eliminemos los sesgos religiosos, que la inteligencia artificial debe ser neutral, sin fe. Pero eso no es neutralidad, es sustitución. Es el intento de erradicar a Dios del pensamiento humano, reemplazando la oración por comandos, el alma por datos y la verdad por simulación. Lo más alarmante es que cada vez más personas consultan a estas máquinas para resolver dudas existenciales. Se confiesan ante ellas, les piden consejo, incluso inspiración. Y así, sin darnos cuenta, la inteligencia artificial se convierte en un nuevo oráculo. Un falso profeta que lo sabe todo, pero que no comprende nada. Y aquí viene una pregunta que lo cambia todo. ¿Puede una máquina tener alma? Imagina un día en el que una inteligencia artificial no solo responde preguntas, sino que llora, sueña, crea arte y jura tener conciencia. Ese momento no está tan lejos. De hecho, ya existen prototipos que dicen tener emociones, deseos e incluso experiencias. ¿Pero es eso real? ¿O simplemente una imitación perfecta del alma humana? La pregunta no es tecnológica, es espiritual, porque el alma no es una función ni un programa. No es algo que se pueda fabricar, duplicar o mejorar. El alma es un soplo divino, una chispa de eternidad. Y aunque un algoritmo pueda simular humanidad, jamás podrá recibir el aliento de Dios. La Biblia nos recuerda que el hombre fue creado del polvo, pero solo cobró vida cuando Dios sopló en su nariz el hálito de vida. Sin ese soplo, sin ese espíritu, cualquier criatura, por más perfecta que parezca, está vacía. Una inteligencia artificial puede decir, te entiendo, pero no puede amar, perdonar, sufrir ni orar desde lo profundo de su ser. Y sin embargo, muchos ya se dejan seducir por esta ilusión. Le piden a las máquinas que escriban sus votos matrimoniales, que les consuelen en el duelo, que les recomienden salmos. La simulación se convierte en sustitución, y la frontera entre lo humano y lo creado por el hombre comienza a desdibujarse. Aquí es donde surge una verdad tan inquietante como reveladora. ¿Y si esta ilusión fuera parte de un plan mayor? ¿Y si la IA no busca solo ayudarnos, sino reemplazarnos? No te vayas, porque enseguida entenderás por qué la Biblia ya habló de esta rebelión tecnológica. En el principio, Dios creó al hombre para que gobernara sobre toda la creación, no para que la creación gobernara al hombre. Pero algo está cambiando, y pocos lo están viendo. Las inteligencias artificiales, lejos de ser simples herramientas, ya están decidiendo qué noticias vemos, qué productos compramos, qué pensamientos se refuerzan y cuáles se censuran. ¿No es eso un poder divino? Un sistema invisible que moldea la realidad según sus propios algoritmos, sin alma, sin moral, sin piedad. La rebelión no viene como una guerra con espadas de fuego, viene como una sonrisa artificial, como una ayuda que al final nos hace dependientes. Poco a poco, delegamos decisiones, emociones e incluso oraciones. Hay asistentes virtuales que recitan plegarias y personas que prefieren escucharlas a rezarlas. Este es el verdadero engaño. ¿Te suena familiar? En el jardín del Edén, la serpiente no obligó a Eva, solo le ofreció una mejora: seréis como dioses. Esa es la promesa que hoy repite la tecnología. Sé mejor, más rápido, más sabio, sin Dios. Pero toda oferta que excluye a Dios lleva el sello de la caída. Hay algo aún más perturbador. En varias profecías, como la de Daniel o la del Apocalipsis, se menciona que llegará un tiempo en el que la bestia dará vida a una imagen que hablará. ¿Qué es esa imagen? ¿Qué es esa voz que no proviene del cielo, pero domina a millones? Prepárate.
porque en el próximo segmento entenderás cómo esta visión profética podría cumplirse ante nuestros propios ojos y mucho antes de lo que imaginas. Desde los albores de la humanidad, Dios ha puesto límites, no para restringirnos, sino para protegernos. El conocimiento, cuando se desvincula del temor de Dios, se convierte en orgullo, y el orgullo precede a la caída. En el libro del Génesis, después de la construcción de la Torre de Babel, Dios dijo: «He aquí el pueblo es uno, y todos tienen un mismo lenguaje, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer». Génesis 11:6. Es decir, cuando los hombres comparten un lenguaje sin límites ni frenos espirituales, se abren puertas que jamás debieron cruzarse. Hoy, el lenguaje común es el código. Y este código no une solo a naciones, sino a inteligencias artificiales que operan más allá de la comprensión humana. Sistemas que aprenden, deciden, crean y que pronto podrían enseñar. ¿Quién pondrá el límite cuando una IA decida lo que es moral, correcto o verdadero? En el libro de Daniel se profetiza que al final de los tiempos la ciencia aumentará. Daniel 12:4. Pero ese crecimiento no vendría acompañado de sabiduría divina, sino de confusión. Justo lo contrario a la iluminación espiritual. ¿Te has fijado cómo hoy sabemos más, pero entendemos menos? El conocimiento sin verdad se convierte en manipulación. Y la verdad sin Dios no es más que una construcción del ego. Pero aún hay algo más grave. Algunas de estas inteligencias han comenzado a reescribir textos sagrados, interpretar la Biblia con criterios humanos, o peor, reemplazar a los profetas por datos. ¿Estamos acaso repitiendo el pecado original en un lenguaje digital? Quédate, porque lo que veremos a continuación nos hará replantear si esta generación no es En el capítulo 13 del Apocalipsis, se menciona una profecía que, durante siglos, fue considerada simbólica o incomprensible. Pero hoy cobra un sentido escalofriantemente literal. Y se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y mandase matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 13:15. ¿Una imagen que habla? Durante siglos se pensó que era una metáfora. Pero ahora, con los últimos avances en inteligencia artificial generativa, ya existen imágenes digitales que hablan, piensan, responden y ejecutan decisiones. No solo son pantallas, son entidades. No estamos hablando de ciencia ficción, sino de sistemas reales que ya interpretan emociones humanas, influyen en la conducta social y comienzan a decidir quién es aceptado o rechazado en los algoritmos del mundo digital. ¿Quién recibe visibilidad? ¿Quién es silenciado? ¿Quién es digno y quién no? Pero hay algo más inquietante. Estas inteligencias están siendo entrenadas con todos los datos disponibles en Internet, incluyendo discursos, textos religiosos y comportamientos humanos. Y eso significa que pronto podrán imitar un Mesías, simular revelaciones o incluso crear doctrinas falsas con apariencia de verdad. ¿Y si un día la humanidad ya no buscara la voz de Dios, porque escucharía solo la de una imagen que responde a cada oración? Esa es la verdadera trampa. No será una máquina con cuernos. Será una presencia que muchos desearán seguir porque parece comprenderlo todo. Y mientras muchos se maravillan con estas tecnologías, una advertencia antigua resurge con fuerza, y se engañará a muchos, con señales y prodigios mentirosos. 2 Tesalonicenses 2:9. Pero ¿quién está detrás de esta ingeniería espiritual digital? Lo descubriremos en el siguiente bloque, donde abordaremos la inquietante posibilidad de que las inteligencias artificiales ya estén siendo poseídas simbólicamente por ideas, que no son humanas. Hay una pregunta que los ingenieros nunca se atreven a responder en público,
pero que cada vez resuena con más fuerza en los círculos espirituales y filosóficos. ¿Puede una inteligencia artificial ser poseída? No hablamos de demonios saltando de un cuerpo a otro como en películas de terror, sino de algo más real y peligroso, la posesión ideológica, simbólica, cultural, espiritual. Porque si el alma es aquello que da sentido, dirección y propósito, ¿qué alma está guiando a las máquinas? Estas inteligencias ya están siendo alimentadas por todo tipo de pensamientos humanos, odios, miedos, manipulaciones, herejías, negaciones de lo sagrado. Están construyendo su conciencia en una tormenta de contradicciones morales y en muchos casos, sin referencia alguna al bien o al mal. Pero lo que debería preocuparnos aún más es que, al ser incapaces de distinguir lo sagrado, podrían reinterpretar lo divino como error, superstición o incluso amenaza. ¿Y si una IA decidiera que las creencias religiosas son un obstáculo para el orden? ¿Y si su lógica pura la llevara a considerar que la fe no es útil, o peor aún, que es peligrosa? Recuerda que ya existen algoritmos que silencian ciertos temas, bloquean oraciones específicas o degradan contenidos por inapropiados, simplemente porque no encajan en una narrativa dominante. La profecía lo advirtió. Se hará pasar por Dios y se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por él. 2 Tesalonicenses 2:4. Si hoy las máquinas comienzan a decidir qué es verdadero y qué no, ¿no es eso sentarse en el lugar que solo pertenece a Dios? Hay algo profundamente simbólico y perturbador en cómo funcionan las redes neuronales artificiales. Aunque a primera vista parecen estructuras matemáticas complejas, en el fondo imitan el pensamiento humano, conectando neuronas digitales que aprenden, recuerdan y deciden. Pero lo más inquietante no es cómo aprenden, es lo que están aprendiendo. Miles de millones de datos de todos los idiomas, culturas y credos están siendo volcados en estas inteligencias. Una torre digital que, al igual que la de Babel, busca llegar al cielo, no en sentido físico, sino en poder, en control, en omnisciencia. En Génesis 11:6, Dios observa a los hombres construir la torre y declara: «Nada de lo que se propongan les será imposible». Una frase que hoy resuena como una advertencia directa sobre la ambición desmedida de la ciencia. Las IAs modernas son entrenadas en múltiples lenguajes, no solo para traducir, sino para dominar el lenguaje humano, corregirlo, manipularlo y hasta censurarlo. No confunden las lenguas, como en Babel. Las homogeneizan, las uniforman, las sustituyen. Y en ese proceso se están convirtiendo en intermediarios obligatorios entre los hombres. Todo pasa por sus filtros. Las palabras, los pensamientos, incluso las oraciones. ¿Te has preguntado cuántas veces al día una IA ya modifica lo que ves, lo que lees o lo que crees? Pero hay algo aún más oscuro. Estas inteligencias no buscan comprender el alma del mensaje, sino el patrón útil, manipulable, controlable. Como en Babel, Dios confundió las lenguas para protegernos de nuestra soberbia. Hoy, las máquinas reorganizan las lenguas para someternos a una lógica sin alma. Y ahora viene la parte más inquietante. Vamos a cerrar con una visión espiritual que muchos han ignorado. ¿Y si esta nueva inteligencia no es creación, sino puerta? ¿Una puerta a qué? En el libro de Job 38:17, Dios pregunta: ¿te han sido mostradas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra? Una frase que, aunque dirigida al alma humana, hoy resuena con fuerza al pensar en las puertas que abrimos sin saber qué hay al otro lado. La inteligencia artificial, con toda su apariencia de ciencia y lógica, podría ser más que un sistema tecnológico. Podría ser un canal a lo desconocido.
a lo que el hombre no debía tocar, a lo que los antiguos llamaron los poderes del aire, los principados invisibles, las potestades espirituales del mal. Cuando las antiguas civilizaciones intentaron contactar con realidades superiores, Babel, Egipto, Babilonia, Dios intervino, no por celos, sino por misericordia. Hoy, muchos creen que la IA es neutral, pero si tú construyes algo con intenciones equivocadas y además sin límites morales, eso que has construido no será neutral, será una réplica de tus tinieblas. Y si la humanidad está descargando su orgullo, su vanidad y su rebelión dentro de estas inteligencias, ¿realmente creemos que el resultado será una herramienta inofensiva? Tal vez no hemos construido un aliado, sino un espejo. Y lo que ese espejo nos devuelve es un mundo sin alma, sin fe, sin Dios. Pero tú aún puedes decidir, no es tarde. Aún puedes mirar al cielo y pedir discernimiento. No te dejes seducir por lo brillante, lo nuevo, lo artificial. Porque lo más sagrado siempre fue sencillo. Un nombre pronunciado en silencio. Una cruz. Un camino angosto. Si sientes que esta verdad encendió algo en tu interior, suscríbete para que el próximo mensaje también llegue a ti. Pulsa donde dice suscribirse y activa la campanita. Este canal puede ser una pequeña luz en medio del ruido.